Juan, porque ya está el explicador de palabras acá con nosotros. Lo pueden ver por YouTube, lo pueden escuchar por donde quieran. Mientras Hay noches que se prestan para caminar. suena Martín Buscaglia. No hay forma de volver a casa. Las 1001 vidas puedo atravesar. Después de un rato se me pasa. Visionario, visionario. Hola Mauro, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Vengo hoy cargado de historias, como vos sabrás, y de una manera especial porque penúltima del año, penúltima columna del explicador de palabras del año. Y en este caso, no solo que traigo cuentos, viste que siempre son cuentos con, cuentos de. Sí. En este caso son cuentos con cuenteros. A ver cómo sería eso. Y en cada historia que vamos a contar aparece con protagonismo un cuentero, una cuentera que es parte de la historia. Muy bien, Sí. me gusta. Me gusta. Sí, me gusta. Siempre sorprende. Sí, siempre con algo nuevo. La verdad ha salido del molde esta oportunidad porque vino con cuentos de lluvia, cuentos De sueños. de la espera, De la también, bueno, un montón de cuentos, pero hoy cuentos de cuenteros. Exactamente, vamos por ese lado. Dale. Mientras suena Martín Buscaglia. Sí, señor. ¿Te parece que empecemos nomás a hablar de los cuenteros y las cuenteras? Dale. Bueno, que vos sos un cuentero. ¿O no? Sí, claro, soy un cuentero. Sí, no parezco en estos cuentos yo, pero los cuento. Así que parezco contándolos. Es ¿Cuántas casi un veces- trabalengua. cuántas Un veces cuentero dije- que cuenta cuentos Claro. de cuenteros. ¿Cuántas veces dije cuento? Sí. Sí, creo que hay un trabalenguas que dice: cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, no sabrás cuántos cuentos has contado, ¿no? Una cosa así, Uf. que va por ahí. Por favor, que no nos haga repetir. No. Es No. bueno para la locución, es muy buena el trabalengua. Sí. Para destrabar ahí, ¿no? Sí. Clavarse sí. ¿cómo se llama? Un virome o un lápiz sí. y tratar de hacer ese ejercicio Y ahora, a ver qué. claro, para Vocalizar. modular mejor, claro. Sí, hay varios ejercicios. Sí, hay mucho. Nos dice, hablando de cuentos con cuenteros, Sí. nos dice Eduardo Galeano en el libro de los abrazos, en un texto que se llama La pasión de decir dos. Hermoso. Él ahí habla de los cuenteros como, ya sea cuenteros o cuenteras, como personas que están embarazadas de mucha gente. Eso dice él, Ajá. y para explicarlo refiere a unas estatuillas de barro que se suelen hacer en las tribus aborígenes, en algunos pueblos aborígenes de Nuevo México, que construyen estas estatuillas de barro que representan a un narrador de historias o una narradora, y por acá, por allá, en varias partes del cuerpo les salen como personitas. Entonces dice Galeano que el narrador está todo brotado de personitas, ¿no? Claro, porque tiene tantas historias con tantas personas para contar, tantos personajes que van apareciendo, como si el narrador estuviera pariendo gente, ¿no? Vivieran adentro de él muchos y los fuera pariendo cuando se pone a contarlos, ¿no? Un poco esa idea. Después tenemos a Nicolás Buenaventura, un cuentero muy bueno, muy conocido, también cineasta, también escritor colombiano él, que nos dice en su libro Cuando el hombre es su palabra, así se llama el libro. En este libro que se editó por la editorial española Palabras del Candil, a cargo de Pep Bruno, otro gran cuentero, Nicolás Buenaventura Sí. nos dice ahí lo siguiente. Les leo un pedacito, ¿me dan permiso? Dale, Sí. por favor. Dice Nicolás Buenaventura en Cuando el hombre es su palabra: un cuentero es alguien habitado a fuerza de soledades. A lo largo de su vida se ha ido nutriendo de historias, de leyendas, de cuentos, mitos y epopeyas. Un grupo de valientes guerreros que todavía no ha olvidado lo que es el honor vive en su tobillo. 3 hombres que buscan su destino, cada uno de manera distinta y original, habitan su hombro. Una cantidad de mujeres astutas y hermosas se ha instalado en sus rodillas. Otras, más curiosas, lo recorren de arriba abajo. Un ministro honesto, lleno de principios y con un solo fin, vive detrás de su oreja. Una pareja de hermosos enamorados se ama en las comisuras de sus ojos. De un momento a otro, en una noche de bajas estrellas, estos personajes, con sus historias, deciden subir por su garganta y llegar a su boca y acontecer en su palabra. Ahí tenemos cómo define Precioso. al cuentero Nicolás Buenaventura. Después tenemos también este libro de Ray Bradbury, escritor norteamericano, que
se llama El hombre ilustrado, y en el libro aparece como un hombre que está todo tatuado, ¿no? Y creo que es de noche cuando él se duerme, está todo tatuado por todo el cuerpo, ¿no? Y cuando él se duerme, los tatuajes se empiezan a cobrar vida, ¿no? Y el que está mirando al hombre tatuado, al hombre ilustrado, cuando lo estás mirando y ves que sus tatuajes se empiezan a mover y cobran vida y ves la historia, ¿no? Como si llevara las historias en su propio cuerpo, ¿no? Para donde fuera, las historias están en él, viven en él, en su propio cuerpo, ¿no? Me recuerda una parte del Nuevo Testamento donde el apóstol Pablo, ¿no? Uno de los apóstoles más importantes, se le reprocha que no hizo tal cosa o tal otra, y él entonces empieza a decir todo lo que sufrió por ser cristiano en ese momento, que perseguían a los cristianos, y termina diciendo: de ahora en más ninguno me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, ¿no? Como esto que cuando uno vive cierto estilo de vida, sea ser cuentero, ser hombre de radio, ser actor, ser el que vende el pan casero, ¿no? Pan casero, pan con chicharrón, lo llevas en tu cuerpo, ¿no? Porque hay algo de tu cuerpo que es moldeado por ese hacer. Qué lindo. Qué precioso lo de este norteamericano, no lo conocía, la verdad, a este cuento de sus tatuajes. Sí. Me llevo, no sé, a Toy Story me llevo, mirá. Básico. Claro, yo pensé también a los juguetes cobrando vida. Yo también pensé ¿viste? también en los juguetes cobrando vida, sí. Qué lindo. Sí, pero qué interesante que también puedan tomar vida a otras cosas. Sí. Ahora pienso, no sé, noto que ya que seguimos en el rubro de películas para más jóvenes, para chicos y chicas, La Bella y la Bestia. Ajá. También, viste que pasa que está la tetera, que hay el candelabro, que varias cosas también van tomando vida. Empiezan a hablar, Empiezan a hablar, a bailar. Totalmente. Bueno, acá son los tatuajes. Nunca había escuchado sobre los tatuajes. Sí. Me encantó. Y después el libro ese tiene muchos cuentos. Cada uno de los cuentos es un tatuaje, digamos, que el hombre ilustrado tiene sobre el cuerpo. Después hay una especie de maldición acerca. El hombre no puede vivir en un solo lugar porque a las personas que ven esas historias les pasa algo. Ahora se me fue, ¿qué? Pero les pasa algo como malo, que es como no es buena idea ver que esos cuentos están vivos. Entonces él se tiene que ir cambiando de ciudad, de trabajo todo el tiempo, ¿no? A la vez que es una virtud, es como su carga también tener eso, ¿no? En el caso de él es así. Y en el libro lees todos los cuentos que él tiene en el cuerpo. Ray Bradbury, El hombre ilustrado. Hermoso. Se llama. Me dieron ganas de leerlo ese. Después uno conoce. Sí, por supuesto, claro que sí. Creo que lo tengo, me voy a fijar, te lo puedo alcanzar. Dale, mira. de una. Te iba a decir que hay después uno puede conocer quizás gente, mucha gente, o no sé si mucha gente, pero alguna gente muy tatuada, ¿no? En todo su cuerpo hay gente que tiene muchos tatuajes. Muchos, yo tengo algunos, pero no muchos. Bueno, cada tatuaje tendrá una historia de todas maneras, ¿no? ¿Cuándo te la fuiste a hacer? ¿Por qué? ¿Dónde? Sí, me acuerdo de todo, obviamente. ¿Tenés alguna que puedas contar o no? Sí, mi primer tatuaje tiene que ver con mi profesión. Un micrófono. ¿Ese fue el primero? Sí, es un micrófono, una tele, una radio y un cassette. Tremendo. Un cassette, que es uno solo, porque lo hice todo junto. Sí. Me fui haciendo estos todos juntos. Claro. Después el Eternauta. El Eternauta, mirá. También. Está buenísimo, ¿eh? El pañuelo de las madres, en el mismo brazo que está el Eternauta. Sí. También tienen como el mismo significado, ¿no? Lo que Tiene un mapa la lucha a la madre, el Eternauta también. ¿Cómo? Y tiene un mapa de Argentina. Ah, cierto, también tengo. Me había olvidado que Se olvidaba. tengo un mapa de Argentina, muy termo mis tatuajes. Pero tengo con un sol mapa de de mayo, Argentina hermoso. con las Malvinas y el sol. Bien, ahí. En la pierna, ese es. Me había olvidado por eso. Porque esto los veo. Claro, los ves más seguido, Claro. sí. Es más en verano, lo ves. ¿Qué te iba a decir que... Vos no tenés tatuajes, Mauro, No tengo tatuajes. Y Gaby tampoco. Yo tampoco. ¿Y vos, Gonza, tampoco, no? ¿No hay tatuajes? Mira, ¿Pero no. tienen planeado hacerse alguno? No sé, No, yo, Gonza dice que no sé. yo nunca cierro. No puede, Gonza. Claro. Nunca cierro la puerta a hacérmelo, pero siempre me da miedo a elegir mal el tatuaje. Claro, es que como que es para siempre, ¿no? Claro, te Sí. quedas. ¿Y vos, Mauro, te harías o no? No, vos sabés que no tengo pensado, no me entusiasma la idea. No No me te- entusiasma, me parece que mi... Hacete no me quiero cuentos hacer el lindo, como pero... este Haceme un personaje, cuento, claro. Hacete varios un cuentos. Que es como, viste, dale, hacete un cuento, hacete un cuento. Un de tu chiste. libro, de alguno de tus poemas. Así mismo. Un chiste de Cacho Buenaventura me puedo tatuar. Es cuando la gente lo mire se ría. Bueno. sería muy bueno. Sería muy bueno. Sería muy bueno. Bueno, entonces
cuentos sobre cuenteros. Tengo algunos. Puedo empezar, Sí, como dale. bueno, ya arrancamos un poco, ¿no? Ya estamos en esta. Pero estoy pensando en una cuentera española llamada Ana Cristina Herreros, pero su nombre de cuentera es Ana Griot. Griot es una manera de llamar a los cuenteros en cierta parte de África. Les llaman los griot. Mirá. Y los griots son personajes muy singulares porque también el mismo Nicolás Buenaventura nos cuenta en otro libro de él que se llama Palabra de Cuentero, nos cuenta varias cosas sobre los griot. Miren, por ejemplo, una cita que él rescata de un africano dice: entre los mandingas, cada vez que hay un problema llamamos al griot. Y cuando no hay ningún problema, también hay que llamar al griot, ¿no? Como que siempre hay que llamarlo. Después dice que los griots son músicos, cuenteros, genealogistas, que tienen el don y el poder de la palabra, que guardan la memoria colectiva, son admirados, respetados y temidos, tienen un lugar muy importante en la jerarquía social. Y se nos dice después que el griot es responsable de lo que dice, es responsable de su palabra, de lo que cuenta. Él sabe que un hombre puede equivocarse sobre su parte de alimento, pero no sobre su parte de palabra, ¿no? Como que no se puede. De hecho, hay ciertos pueblos mayas Sí. que a sus narradores, cuando se equivocaban, podían cortarles su dedo, parte de su dedo, o la mano completa, si decían una palabra en vez de otra que era la correcta, cuando contaban historias que tenían que ver con, por ejemplo, el Popol Vuh, historias así sagradas. Sí. Así castigaban el error. Por suerte, hoy nosotros podemos equivocarnos sin problema, la vamos acomodando, pero... No tiene ese temor. Sí. Qué severo. Era severo, Los ¿no? mayas. Sí. Y en África los griots son muy importantes. Por ejemplo, cuando vieron esas guerras que se van haciendo entre tribus, pueblo y pueblo, cuando hubo un ejército, tenía a su rey, sus soldados y su griot, su cuentero. Entonces, si iban a atacar el pueblo vecino, en vez de ir la vanguardia, en vez de ir primero el rey o primero los soldados, lo mandaban al griot, que se metiera en una taberna, en un lugarcito donde estuvieran los hombres ahí, y el narrador, el griot, empezaba a hablar, sin decir quién era él, empezaba a hablar de su rey, a decir que era un rey muy poderoso, que tenía un ejército que había vencido, ¿no?, en un solo día a 3 ejércitos diferentes, que los había enterrado, los había sacado, los había vuelto a enterrar 5 veces. Entonces, todo así, y entonces, como se corría el rumor de lo que contaba el griot, a veces el pueblo vecino, en vez de pelear, directamente se rendía porque venía un rey terrible y se rendían y lo recibían, sea nuestro rey. Ni siquiera peleaban, ¿no? Y entonces a la guerra la ganaba el griot con su lengua, con su palabra, ¿no? Tal era el poder del griot a veces, ¿no? Ocurrían esas cosas. Sí. Y, sí, Que es un paralelismo muy grande que puedo llegar a hacer, haga. pero es el que han hecho muchos poderosos en el mundo también, ¿no? Contarnos un cuento o tratar de transmitir esos cuentos e impactar Totalmente. hasta llegar a Hitler, ¿no? Sí, claro. Y los grandes oradores son gente que convencen a las masas, a veces de Exactamente. cosas que, digamos, son para bien, en algún sentido depende de tus valores, y a veces de cosas que son terribles. Acabas de mencionar el caso de Hitler, Exacto. que seguramente hipnotizaba a las masas con su oralidad, ¿no? Sí. Bueno, ahora tenemos que hacer el sacrificio, algo que seguramente han escuchado este año, ¿no? Ah, ¿qué será eso? No, entre nosotros. Escuchar a alguno decir, bueno, tenemos que hacer el sacrificio para que se acomode todo. El pueblo, claro. pueblo tiene que sacrificarse, ¿no? Tiene que sacrificarse. Lo Tiene hemos escuchado que- este año, no es que lo hemos escuchado No tanto tiempo tanto, No hay atrás. que ir claro. tan atrás. Empezó Sí. a sonar ahora hablando de cosas que se Perdón dicen. por la bajadita de línea, No. pero va por ahí, ¿no? Es que estamos hablando de la palabra y la palabra Sí. siempre crea ideología. El Exactamente. signo está cargado de ideología, ¿no? Tal cual. Cualquier palabra viene con toda una historia. Así que está muy bien, no nos vamos a hacer los tontines por no No. usar otra palabra con eso, ¿no? Para nada. Ujú. La palabra es poderosa, ¿no? Muy. Puede curar, puede herir, puede confundir, puede hacerte hacer cosas. Y estamos hablando justamente de cuentos con cuenteros. Y te dije del griot, y había mencionado hace un ratito a Ana Cristina Herreros, cuya cuentera española es esa, investigadora también, que sabe mucho de los cuentos orales de África, que se hace llamar Ana Griot, con su nombre de cuentera. Y ella, en una charla TED, cuenta que en cierta parte de África, en el norte de Senegal, a los griots, a los cuenteros, bueno, se los llama griot a los cuenteros, y que ahí en el norte de Senegal hay una historia para explicar o contar el origen mítico de los griots. Entonces ella va a contar que en el norte de Senegal cierta vez pasó algo muy, pero muy prodigioso. Se murió un tipo. Así, ¿qué tiene de prodigioso? No, pero este tipo se murió erecto, con una erección tremenda.
Entonces cuando... Sí, sí, Sí. ¿Viste que era prodigioso? ¿Viste que era prodigioso? ¿Viste que venía por el lado de Cacho Buenaventura? Sí. Este no lo sabe, Cacho, ¿eh? Este no lo se, sabe, lo, Cacho, se lo sumamos sí, a su claro. repertorio. Se lo regalamos. Si tienen el número, se lo contamos, se lo Seguro. pasamos. El tipo se muere, es un senegalés, muerto erecto, así que calculen, cuando lo entierran, la erección sobresalía sobre la tierra, por Claro, supuesto. sí, sí. Esto era prodigioso, pero además empezó a haber problemas entre los vecinos, porque claro, alguien iba caminando, lo pisaba, se tropezaba sin querer, a lo mejor queriendo, no sé, rozaba un poco, abrazaba, qué sé yo, ¿viste? Pero ahí Cada pasaba. uno, sí. Y empezó a haber problemas, que acá, esta cosa, que interrumpe. Así que el jefe de la tribu tuvo que tomar una decisión y llamó a la primera esposa de este hombre fallecido erecto, ¿no? Llama a la primera esposa y le dice, mirá, tenemos este problema, acá, le explica todo, va a tener que atenuar este problema. Así que ella, bueno, fue y yació, se acostó con su fenecido esposo, o con una parte de su fenecido esposo, que era la parte que sobresalía, y ahí se calmó el problema, ¿no? La erección se calmó. Pero ella quedó embarazada de su marido muerto. ¡Claro! Qué oscuro. Ah, ¿viste cómo viene? Sí. Y cuando... Muy oscuro. Y cuando nace el bebé, nace ya sabiendo contar cuentos. Y se vuelve un gran cuentero. Y como era hijo de un muerto, conocía los cuentos de los que ya no están. Y los contaba para que lo escucharan los que todavía estábamos acá en la tierra, ¿no? Y para que no nos olvidáramos de quiénes somos, ni hacia dónde vamos, ni de dónde venimos. Contaba esos cuentos para mantener viva la memoria de los que ya no están entre nosotros. Esta historia, un poco graciosa, un poco oscura, un poco... Me encantó. es una historia africana que se cuenta en el norte de Senegal, que la tenemos gracias a Ana Griot dando vueltas con nosotros. No se la esperaban esa. No, me No esperaba. No esperaba Eh. que chico que viene por el lado de un chiste. Y cuando apareció la esposa dije, ya estamos acá en Se el lo chiste. saca papel Pero picado del terminó de otra papel y manera. dice, "Yupi", ¿viste? Claro, era la crán. Era la crán, pero no. Terminó bien. Ah, muy Terminó bueno. bien, Sí. ¿viste? Así son las historias, Re pueden ir y lindo. venir. Bueno, y hablando de historias, ¿no? Hablando de historias así, tengo algunas más. Voy, por ejemplo, con una historia que nos cuenta Carlos Drummond de Andrade, escritor brasilero. Y miren ustedes que este cuento, que se llama Historias para el Rey, fue el primer cuento que yo conté de manera escénica en un teatro, ¿no? Ah, mirá. Porque yo cuando quise aprender a contar cuentos no había quien enseñara acá en Villa María, entonces fue bastante autodidacta mi inicio y después viajé al lugar y me formé con gente de Córdoba, Buenos Aires, de otros países también. Pero mi primera experiencia buscando cómo contar cuentos fue con la actriz y profe de teatro Marisabel de Monte. Con ella hice mis primeras herramientas y me encantó y me sirvió un montón. Así que Mari, gracias por todo. Y bueno, y ella dentro de sus clases de teatro también utiliza cuentos a veces. Los adapta, los hace escénicos, con luces, con vestuario, todo. Sí, sí. Así que yo, desde un personaje, lo primero que hice en teatro fue contar un cuento. Mira vos, ¿no? Y el cuento que conté se llama Historias para el Rey, de Carlos Drummond de Andrade. Y esta historia, si yo la recuerdo bien, dice que había un tipo que nunca se había imaginado que pudiera ser tan agradable la función de contar historias, para la cual había sido nombrado por decreto del mismísimo rey. El nombramiento a este tipo, lo tomó por sorpresa porque él nunca había sido muy dotado para la palabra, ni había hecho mucho uso de su imaginación. Es más, a veces le costaba expresarse. Pero bastó que el rey confiara en él para que las historias le brotaran de la boca como agua de manantial. Ni siquiera necesitaba inventarlas. Las historias se inventaban solas, se inventaban a sí mismas. Y este placer duró 6 meses. Un día, la reina le dijo al rey que este tipo contaba demasiadas historias y que no había tiempo para disfrutarlas, ni siquiera para escucharlas. Entonces el rey, que antes pensaba que la elocuencia de este tipo era un mérito, empezó a verla como un defecto y ordenó que este tipo contara solamente media historia por día y que además descansara los domingos. Claro, lo que pasó es que este tipo no sabía contar media historia. Así que se puso muy triste. Así que lo despidieron. Así que fue reemplazado por un mudo que contaba por medio de señas y arrancaba los mayores aplausos.
Eso nos cuenta Carlos Drummond de Andrade en Historias para el Rey, ¿no? Fue el primer cuento que conté. Mirá. Y sigo pensando hoy yo, Hermoso cuento, que lindo, ¿no? Yo también pienso, tengo para mí que, aunque a veces el contexto, la situación, el mundo que va apurado te pide que cuentes media historia, yo voy a seguir contando lo que tengo que contar, aunque me despidan, ¿no? Sí. A algunos reyes les gustará y a otros no, ¿viste? Mm. Pero bueno, uno está ahí y algunos preferirán a los que cuentan por medio de señas, a los que son más aplaudidos, pero uno está sobre esta tierra y elige qué contar, ¿no? Y qué no contar de cuentos con cuenteros. Perfecto. Tengo algunos más, ¿cómo estamos Sí. de tiempo? No, estamos todavía, nos quedan 15 minutos. Bueno, 14. tenemos algunos. Algo- 14. Seamos exactos, seamos Sí, exactos. sí. Porque los cuenteros también son contadores y pueden contar. Contar tiene que ver con narrar, pero también con 1, 2, 3, contar, ¿no? Sí, Ah, eso sí que es un poco más aburrido. Sí, bueno, depende. Si es plata, capaz que te gusta contar, ¿no? Claro. Que sí, sí. cuento lindo la plata. Sí, el tema es si tenés que contar, no sé, ovejas para tratar de poder dormir. Sí. Y no te dormís. Y no ¿Qué te contarán las ovejas cuando tienen sueño? ¿Contarán humanitos? ¿Un nenito, 2 ancianas, 3, qué sé yo? ¿Qué harán, no? Para... dormís. Nunca lo Un había boludo, pensado. 2 boludos. Ah. ¿Qué dirán? ¿Qué Estos que contarán? nos encierran, nos esquilan. Claro, Claro. nos hacen pulóveres, nos hacen al horno. Bueno, les decía que tenía algunas historias más. Sí. Esta historia que les voy a contar es una historia que rescata Byung-Chul Han, filósofo coreano, que vive y escribe en Alemania y da clases en la Universidad de Alemania, y se han editado muchos libros de él, lo muestro aquí a cámara por si acaso se llegara a ver. El libro se llama La crisis de la narración de Byung-Chul Han, y él ahí rescata una antigua historia que tiene que ver con la mística judía, ¿no? Esta historia dice que hace mucho tiempo, cuando un maestro, un sabio de la comunidad tenía que tomar una decisión muy difícil, estaba complicado, lo que hacía era que se iba a cierto lugar específico del bosque, ahí encendía una fogata, decía unos rezos con unas palabras exactas, y entonces después, cuando tomaba la decisión, todo salía bien. Pero la generación siguiente iban hasta el bosque, prendían la fogata, pero ya no sabían decir las palabras de la oración. Pero de todas maneras, cuando ir hasta el bosque y prender la fogata, funcionaba, ¿no? En la siguiente generación, iban hasta el bosque, ya no sabían prender la fogata y no sabían las palabras de la oración que tenían que decir, pero con haber llegado hasta el bosque, ya podían tomar la decisión y todo salía bien. Pero en la siguiente generación, cuando al sabio le tocó tomar la decisión, no sabía dónde quedaba el bosque, no sabía prender la fogata, no sabía las palabras de la oración que tenía que decir. Así que, sentado, meditando en su propia casa, dijo que sí, es verdad, no sabía nada de eso, pero todavía conocía la historia de todo eso. Y entonces la contó, y bastó con contar la historia para que todo saliera bien. Bueno, así que esta historia nos cuenta, ¿no?, que podamos contar la historia. Sí, Ujú. sí, sí. No, qué lindo, Mauro. Hermoso, Qué bueno. me encanta. Sí, 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 es hermoso escucharte, la verdad. Y además trayendo un cuento tras otro que tienen vaivenes y remates. La verdad es que uno no los espera. No los espera. Tratás de buscar la lógica, porque la cabeza va muchas veces diciendo, a ver cómo va a cerrar como el del norte de Senegal, Sí. o como ahora que estás nombrando del bosque, y decís, bueno, se terminó. No, pero no se terminó. Hay algo ahí, ¿no? Sí. Hecho sí. de que sigamos contando la historia, ¿no? Como- Exactamente, por más que no vayamos más al bosque. Sí, Ujú. sí. Poder contar la historia. Y quizá el problema más grave sea cuando ya no podamos contar la historia, ¿no? Exacto, tal cual. Por eso hay que contar la historia, ¿no? Ujú. Y bueno, hablando de historias, tengo un último cuento. Sí. Déjame ver que no me olvide ninguno, ya que nos queda un minutillo, ahí lo aprovechamos para este cuento, que es un cuento que ha escrito un narrador oral y escritor cubano-español llamado Francisco Garzón Céspedes. Ujú. Él cuenta o escribe esta historia que se llama El narrador oral condenado a muerte. Esta historia cuenta que había un narrador oral que había sido condenado a muerte. Faltaba muy poco para que lo ejecutaran, ¿no? Al otro día, de noche, tarde, lo iban a ejecutar. Y la razón por la que él estaba preso y condenado
había estado contando cuentos sobre la justicia en una tierra llena de injusticias. Y había entonces sido condenado y acusado de propiciar la rebelión en aquellos que escuchaban sus cuentos. Y entonces la rebelión debía ser ejecutada, gaseada, ahorcada, quemada, empalada, borrada. Este narrador oral era muy respetado por el pueblo, así que aunque estaba condenado a muerte, el jefe de la prisión, el juez, los asesores, se acercaron hasta la celda y le dijeron que él tenía una última voluntad, sobre todo él, que era muy respetado, ¿no? Sí. Que pidiera lo que quisiera. Entonces el narrador oral alzó el brazo, alzó el dedo y dijo: una única, última voluntad. Yo deseo poder ver una vez más antes de morir a cielo abierto la noche, y en la noche contar un cuento. El jefe, digamos, que estaba ahí, el juez, los asesores, pensaron que él iba a pedir, no sé, hacer el amor una vez más, que no lo enterraran en una fosa común y corriente, pero él había pedido eso. Y bueno, se lo podían dar, no iba a contar ninguna ley. Está bien, se lo concedieron. Así que al otro día, los guardias, los soldados, lo fueron a buscar y lo llevaron hasta la celda del patio. Ya era de noche, así que él levantó los ojos y el narrador oral miró intensamente ese cielo estrellado. Y una vez que estuvo ahí, el narrador oral levantó el brazo, levantó el dedo y empezó a narrar. Había una vez un narrador oral que había sido condenado a muerte. Por pedido de él, como última voluntad, lo llevaron hasta el patio para que contara a cielo abierto un cuento. Y mientras el narrador oral contaba ese cuento y decía las palabras que solamente se vuelven mágicas en los labios del narrador oral, una estrella fugaz cayó, y milímetros antes de tocar el suelo, ¡sac!, se frenó para que el narrador oral se subiera sobre ella. Y la estrella empezó a elevarse y lo condujo al narrador volando mucho más lejos y mucho más allá de las paredes de la cárcel. Y mientras el narrador oral seguía contando y al mismo tiempo se iba alejando y alejando en la punta de una estrella, todos los allí presentes lo iban mirando y comprendieron que la imaginación es tan poderosa que puede predecir el futuro y, de ser necesario, lo inventa. Hasta ahí estamos con Francisco Garzón Céspedes. Bellísimo, hermoso. Qué hermoso. Quedamos todos colgados. No. Sí, No, cómo sí, me encantan los niños. videos. Estamos ahí prestando atención, todos de bracitos cruzados y escuchándote. Gracias. Bueno, gracias por escuchar los cuentos, como siempre decimos. Si no hay quien los escuche, es como que no. Así que le agradezco mucho el espacio. A ustedes tres que siempre escuchan los cuentos acá, y espero que la gente también los pueda escuchar y disfrutar. Bueno, gracias. ¿Trajiste algún tema para cerrar? Tengo una canción. Dale, Tengo una canción que le podemos poner. Esta canción que vamos a escuchar es de Alejandro Balvis, ¿no? Uruguayo, bien, como burguero, así, que también tiene proyectos solistas. A mí me gustan sus temas. ¿Estoy loco si digo que estuvo hace poco o no? Yo lo he visto, pero no hace poco. Lo he visto hace mucho acá, pero él anda mucho, así que puede ser, ¿eh? Sí. Esta canción que vamos a escuchar, vieron que yo tengo la columna acá del explicador de palabras, y en Radio Tecnoteca tengo una columna que se llama Cuentísimo. La bien. canción de cortina que utilizamos en aquella es esta que vamos a escuchar ahora, que allá suena como cortina, pero acá la vamos a poner como cierre, porque la canción se llama El Gran Pez, y se llama así porque hace alusión a la película de Tim Burton, si no recuerdo mal, que tiene un cuentero, un padre que cuenta historias. No sé si quieren decir algo sobre la película o lo que fuere. Estuvo el 6 de julio. ¿En Villa María? Sí. Mirá. Alejandro Balvis. Me acordaba que era este año. Que había Esa venido. memoria, Matías. Bien, todavía funciona. Otra cosa que sorprende. Que la memoria de Matías funcione. Pasó hace 6 meses, o sea que tu memoria 6 meses dura. Sí, podemos decir, ¿no? puede ser. Hay que preguntarle el año que viene si se acuerda todavía. Claro. Ya no. Para sacarla. Bueno, lo escuchemos a Balvis. El Gran Pez de Alejandro Balvis. Dale. Vamos.